Nos encontramos en el cuarto año desde el inicio de la guerra del Peloponeso en Grecia, 427 a.C. El enfrentamiento entre Atenas y Esparta ha arrastrado a numerosas ciudades de toda Grecia, mientras los casos de peste no dejan de aumentar, provocando la muerte de miles de atenienses. Atenas padece una situación crítica debido a la falta de tropas y dinero, y lucha por mantenerse en pie. La ciudad está sumamente debilitada. Entretanto, más allá del mar Egeo, en la isla de Lesbos, se halla una ciudad llamada Mitilene, que forma parte del imperio ateniense. Al percatarse de las dificultades que enfrenta Atenas, Mitilene intenta liberarse del yugo ateniense. Transiciona de la democracia a la oligarquía, cesa el pago de impuestos a Atenas y se declara independiente. A pesar de que los recursos de Atenas para seguir con la guerra son limitados, la ciudad contrae una enorme deuda para financiar una expedición militar punitiva y así recuperar el control sobre Mitilene. La ciudad es sitiada y ocupada. Los estrategas atenienses capturan a los oligarcas y sospechosos de rebelión, sumando alrededor de 1000 personas. Los prisioneros son embarcados en navíos y enviados a Atenas, donde serán juzgados por la Asamblea Democrática Ateniense. Cuando los barcos arriban con los prisioneros al puerto de Pireo, los atenienses deciden convocar una asamblea democrática para debatir las medidas punitivas que se tomarán respecto a Mitilene. Al concluir la asamblea, con la mayoría de votos expresados levantando la mano, se determina el castigo para Mitilene. Todos los hombres de Mitilene en edad de combatir serán quemados vivos, mientras que las mujeres y niños serán llevados a Atenas y vendidos como esclavos. Tras oficializar el veredicto, los atenienses se dirigen al puerto antes de dormir y envían un barco con el fallo y las instrucciones para el procedimiento punitivo que deberán ser llevadas a cabo por los estrategas atenienses en Mitilene. A la mañana siguiente, los atenienses caminan por las calles, inquietos por la decisión tomada en cuanto al castigo de Mitilene, considerándolo excesivamente cruel e inhumano. Al sentirse traicionados, temen haber actuado impulsados por emociones como la venganza y el odio, en lugar de la razón, y por ello, la asamblea se vuelve a reunir. En el seno de la asamblea, los más radicales argumentan: «Estamos luchando contra Esparta y sus aliados, ¿y osan traicionarnos? Debemos mostrar nuestra fuerza e ira, exterminándolos a todos, para que ningún aliado se atreva a traicionarnos de nuevo. Debemos ser un ejemplo temible para lograr su sumisión». Por otro lado, los moderados argumentan: «Este enfoque resulta contraproducente. Realmente nos conviene, a nosotros, los atenienses, mostrarnos ante nuestros enemigos y aliados como impulsivos y despiadados. ¿Están seguros de que esto no perjudicará nuestra reputación como gobernantes? Si bien es comprensible el deseo de venganza, tal enfoque no favorece la supervivencia de nuestro imperio». Mientras la asamblea discute el asunto, el barco que lleva la condena a muerte surca el mar Egeo y se aproxima cada vez más a Mitilene. No obstante, en esta ocasión, en la asamblea prevalece la facción moderada y se oficializa la siguiente resolución: eliminar a los oligarcas y a los 1000 sospechosos de sublevación llevados a Atenas el día anterior de forma inmediata y sin juicio. Después, restablecer la democracia, reintroducir el sistema fiscal y derribar las murallas levantadas para defenderse de nuestros ataques. Se dispone entonces un segundo barco para partir desde el puerto de Atenas. La gente está contenta y acude al puerto para llevar comida y dinero, con el fin de alentar a los remeros a alcanzar el primer barco lo más rápido posible. El segundo barco, el navío de la Esperanza, zarpa llevando consigo la nueva resolución, que busca dar alcance a la anterior, con la esperanza de detener el primer barco antes de que sea demasiado tarde. Tras zarpar, los remeros se turnan día y noche, con el propósito de alcanzar el otro barco en el menor tiempo posible. El primer barco llega a Mitilene según lo previsto. Se entrega el mensaje y el estratega ateniense comunica el veredicto a los ciudadanos. Instruye a los soldados sobre cómo separar a los hombres para ser quemados y a las mujeres y niños para ser deportados y vendidos como esclavos. No obstante, antes de proceder, el estratega divisa un barco en el horizonte que se aproxima. Decide detenerse y esperar para ver quién llega, quizás porque en su interior presentía que esa decisión era demasiado severa. El segundo barco arriba al puerto de Mitilene. El mensajero desembarca y entrega la nueva sentencia a los habitantes. Los 1000 prisioneros, que representan el 5% de la población de Mitilene, serán ejecutados en Atenas el día de hoy. Las murallas serán derribadas y la democracia restablecida, y con este mensaje se revoca la primera sentencia. He decidido relatar este episodio histórico, conocido como el debate sobre Mitilene, pues pone en evidencia la fragilidad inherente a la democracia.
Como seres humanos y ciudadanos, debemos tomar decisiones que requieren tiempo para llevarse a cabo. A menudo estas decisiones se toman impulsivamente y luego el remordimiento nos impulsa a intentar anularlas. Nuestra forma de decidir se asemeja a barcos persiguiéndose en alta mar, con la intención de detenerse antes de que sea demasiado tarde. Actuamos impulsivamente, guiados por nuestros instintos. Después, nos vemos ofreciendo dinero y regalos a los remeros del segundo barco, con la esperanza de persuadirlos para que detengan nuestra decisión inicial. Esta es la fragilidad de la democracia, que se sustenta en el sentimiento del momento. Sin embargo, la belleza de la democracia radica en su flexibilidad. Al día siguiente, la gente se reúne nuevamente, desesperada, buscando anular, tras una noche de insomnio lleno de remordimientos, las decisiones tomadas previamente.